Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast. Estamos hoy otra vez aquí con todos ustedes en Charlando y Conectando. Y hoy vamos a tocar un tema que creo que puede ser de mucho interés para todos. Hoy vamos a hablar del sentido y tenemos a Blanca Díaz Dotazu aquí con nosotros para platicar un poquito cuando de repente a lo mejor nos falta esa brújula y no sabemos hacia dónde vamos ni por qué vamos. Hoy vamos a platicar un poquito de todo esto. Ella es experta en logoterapia y nos va a ayudar con todo este tema. Bienvenida, Blanca. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Rosana. Gracias por invitarme. Es un gusto para mí. Oye, Blanca, platícame así muy fácil. ¿Cómo explicarías qué es la logoterapia a alguien que a lo mejor nunca ha escuchado hablar de ese término? Pues la logoterapia ha sido una forma fácil, es el ser una guía para que el paciente se dé cuenta de las posibilidades que tiene ante una situación, desde sus valores y desde lo que para él es importante, ¿no? Que él descubra estos recursos, esta capacidad que tiene de poder moverse ante lo que le pasa y descubrir hacia dónde ir desde lo importante para él. Eso sería como a grandes rasgos, ¿no? Porque evidentemente para esto pues es necesario conocerse, saber qué es lo importante. Entonces en la terapia se indaga en todo eso. Por medio de preguntas el paciente va descubriendo lo que llamamos su verdad, ¿no? Lo significativo de su vida. De alguna manera el sentido, ¿no? El sentido que no es el sentido grande, sino que es el sentido de lo que para él, accionando, actuando, eligiendo la mejor respuesta que puede dar a cada situación que se le va presentando, de acuerdo a esto que hemos hablado, ¿no? A los valores y a lo que es importante para él. Y entonces nosotros somos esa guía, como ese acompañamiento que hacemos que esto sea posible, ¿no? Que descubra el paciente estos recursos, que están en él y que puede alumbrarlos, puede acercarse a ellos. Ok. ¿Y cuál sería entonces a lo mejor la diferencia entre escoger una terapia, una logoterapia o cualquier otra terapia? Un psicoanálisis, o sea, ¿en qué radicaría la diferencia, la principal diferencia entre la logoterapia y otras terapias? La terapia da prioridad, la logoterapia, al encuentro. ¿Qué es el encuentro? Es el vínculo entre el terapeuta y el paciente. El terapeuta y el paciente en la logoterapia se ubican en una horizontalidad total. Ser humano frente a ser humano, que crean un vínculo, es decir, una relación única, desde el concepto de unicidad, de que cada persona es única y irrepetible y sus experiencias y vivencias son únicas y válidas, y desde ahí construimos los dos una relación. Y cuidar esa relación es la prioridad en la logoterapia. Sería como el encuentro, dicen que el vínculo es lo que sana, ¿no? El que la persona pueda encontrar un espacio donde no sea juzgado, donde pueda tener una experiencia diferente a lo que vive afuera, porque normalmente afuera nos movemos con otras reglas. Siempre queremos dar consejos, nos cuesta mucho escuchar y ser escuchados, nos cuesta tener confianza, no sentirnos juzgados. Entonces, nosotros en la logoterapia lo que buscamos es que el paciente tenga una experiencia totalmente distinta, donde no se sienta juzgado, donde se sienta en confianza de poder expresar en su totalidad lo que siente, en un espacio también de confidencialidad, de escucha atenta y desde algo que facilita todo este tipo de encuentro, desde el no sé nada de tu mundo. Tú eres el dueño de tu mundo y tú eres el que sabe tus significados. Yo sé los míos, pero eso no sirven ahora. Yo me pongo a tu disposición para que juntos puedas darte cuenta de cómo te vives, de cómo estás ante esa situación, de para qué, ¿no? ¿Quieres hacer algo o no? ¿Qué tanto te conoces, ¿no? Para poder tomar decisiones con sentido, decisiones significativas para ti. Entonces, como terapeuta, lo que hacemos es ponernos al servicio del paciente desde esta aceptación incondicional, que sería eso, ¿no? Yo te acepto así como vienes, ahora mismo aquí conmigo, y con eso, ¿no? Tú puedes estar en confianza conmigo, puedes expresarlo, puedes decirlo, no te voy a tratar de cambiar, no voy a juzgar. Te acepto incondicionalmente en este momento y juntos vamos a explorar cómo es estar ahí. Y yo como terapeuta, por medio de preguntas,
voy ayudándote, soy como un facilitador a que descubras tu verdad. Por eso se habla mucho de que hacemos diálogo socrático, porque preguntamos, como hacía Sócrates, ¿no? Por medio de preguntas buscamos que el paciente alumbre su verdad. Nosotros somos como esa guía que iríamos con imagínate que tenemos una linterna y le vamos alumbrando posibilidades por medio de preguntas y entonces él nos dice, ay, mira, parece que es por ahí. Y entonces tú le vas alumbrando y entonces si es por ahí, sigo preguntándole por ahí. Entonces sería como para lograr la mayéutica que decía Sócrates, que es dar a luz la verdad del paciente. Y entonces esa es la manera en la que nosotros trabajamos. También tenemos muchas técnicas, hay muchas formas de hacer que el paciente contacte con esta parte sabia. Nosotros hablamos de la dimensión espiritual, que es la que hablaba Viktor Frankl, que es donde se encuentra lo específicamente humano, y son estos recursos, más allá de la razón y de lo físico, que el paciente tiene, aunque a veces no sabe que lo tiene, y desde ahí queremos trabajar. Queremos que se vea con estos ojos del espíritu, más allá de la razón, donde hay mucho juicio, mucho condicionamiento, muy pensamiento limitante, o desde lo físico, que a veces también son como condicionamientos, ¿no? Desde el espíritu el hombre es más libre y también puede hacerse responsable. Entonces apelamos a esta parte espiritual y a estos recursos espirituales para que el paciente se dé cuenta de dónde está, también cuál es su responsabilidad, cómo se siente ante eso. Trabajamos mucho con el sentimiento, con la emoción, para que descubra, y es un clavado hacia adentro del paciente. Entonces, ¿qué es importante para mí? Bajar a las voces de afuera, escucharse, autoconocerse. Es un trabajo y es un proceso de autoconocimiento para llevarle a ese para qué, que decía Viktor Frankl, que es tan importante, ¿no? ¿Para qué hago las cosas? La intención. Y ahí en la intención es donde va a encontrar lo significativo. Ok. Entonces, a ver, primero, esta aceptación, ¿no? del paciente, esta vinculación que tienes como terapeuta para poder, como tú decías, alumbrarlo para que él pueda alcanzar esta verdad. Ahora, este sentido que hablabas ahorita al final, que habla Viktor Frankl, yo como paciente, ¿lo tengo que buscar o ahí está y es nada más encontrarlo, o realmente tengo que crearlo? ¿Ya tengo un sentido previo que nada más lo tengo que buscar o tengo que definir para qué estoy aquí? Yo creo que se pueden dar ambas. Aquí lo más importante es tener un autoconocimiento, a conocerse uno mismo. Porque es importante, porque yo tengo que saber qué es importante en mi vida y bajo qué premisas me muevo en la vida. Evidentemente, somos seres en construcción, somos seres siendo. Nosotros no somos seres fijos, sino lo que soy. Un cambio, constante estamos movimiento. En constante cambio, ¿no? Hay etapas en la vida en las que se ven las cosas de forma diferente, nos van pasando experiencias y vivencias que nos van marcando y nos van cambiando, nos van transformando. Entonces, en esta idea de que soy un ser en construcción, ¿no? Yo en cada momento de vida voy a tener unas prioridades, voy a tener unos, como decimos, unos valores, cosas significativas diferentes, pero sí tengo que tener una claridad de lo que en este momento es importante para mí y a qué doy prioridad. Entonces, la vida nos pregunta, nos pone escenarios. Nosotros no preguntamos a la vida, sino que nosotros vamos respondiendo a la vida y en función de lo que nos va poniendo, porque hay cosas que elegimos, pero hay muchos escenarios que no elegimos y nos toca responder. En esa respuesta es donde hablamos de sentido. Y cómo responda yo a la vida depende de estos valores que yo tenga. No vale cualquier respuesta, sino que yo en conciencia sé, por medio de la conciencia que accede a esta dimensión espiritual o existencial, yo voy a reconocer ante una situación determinada que me pone la vida, o bien que yo elijo hacer, ¿no? Cuando se trata de hacer algo, no sé, un proyecto, por ejemplo, yo voy a elegir en base a qué voy a responder, qué decisión voy a tomar, qué respuesta voy a tomar, porque siempre hay muchas posibilidades de respuesta ante algo. Entonces, ¿a qué me refiero cuando no vale cualquier respuesta? En que solo hay una que va de acuerdo a mi conciencia, a mis valores, a lo que es significativo para mí. Entonces es donde yo tengo que acceder a eso para decir,
aquí en esto esto me está poniendo la vida y que ahora me toca responder, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Desde dónde lo voy a hacer? Desde mi honestidad, desde el momento y salir del paso, desde no hacerme responsable. Tengo muchas opciones, pero solo hay una que tiene sentido para mí. Y ahí sientes cuando haces como ese clic y la encuentras. Entonces, si yo actúo de acuerdo a mi conciencia, ¿qué va a pasar? Que yo voy a sentir como ese equilibrio en mí, esa paz, esa coherencia interna de decir, lo hice lo mejor que pude. ¿Por qué? Porque mi conciencia me dictó algo y yo le hice caso. Y esa va a ser siempre nuestra mejor posibilidad. Nos podemos equivocar o no, somos seres falibles, pero siempre va a ser la mejor respuesta posible dentro de todas. Okay. ¿Qué pasa cuando actuamos por un impulso o por una conveniencia del momento y no es la mejor respuesta? Que nuestra conciencia nos va a avisar. Y es cuando viene esta incomodidad interna de lo podía haber hecho mejor, qué pena que no hice esto, hoy no tenía que haber gritado así. No. En fin, la conciencia es esa brújula interna que nos lleva a poder acceder a esta dimensión y contactar con esto importante y significativo, con estos valores. Entonces, que si los accionamos, vamos a vivir en esta congruencia, en esta coherencia de lo estoy haciendo lo mejor que puedo desde lo que es importante para mí. Entonces, por ejemplo, con esto que estás diciendo, o sea, yo podría aplicar la logoterapia a mi día a día, o sea, no tiene que ser el buscar un sentido supremo a mi vida, sino todos los días en actividades a lo mejor cotidianas, yo podría estar aplicando la logoterapia. Claro, de hecho la logoterapia es del día a día. Víctor Frank habla de que el sentido es esto, es ir dando las mejores respuestas a lo que me va poniendo la vida adelante. Ese es el sentido. ¿Por qué habla de este sentido? Porque dice que es lo único que el hombre puede hacer en cuanto a la información que tenemos de vida, porque el sentido último nadie lo sabe, es un acto de fe. Podemos tener muchas teorías y pueden aquí venir muchas personas a explicarnos qué hay después de la muerte, pero la realidad es que no lo sabemos. Entonces, el sentido último es algo que cada persona puede intuir, pero nadie va a tener una certeza de lo que hay. Pero él sí habla de que si nosotros vamos cumpliendo nuestros sentidos, estos del día a día, de ir dando la mejor respuesta posible a cada situación, el día que termine nuestra vida, vamos a sentirnos satisfechos, vamos a mirar atrás y vamos a decir, esta vida ha valido la pena, ha sido una vida con sentido. No se refiere al sentido último, sino se refiere a una vida con su mejor posibilidad. Ok, esto me queda muchísimo más claro. Como su mejor versión, ¿no? Como una versión optimizada de uno mismo. Porque el hombre tiene muchas potencias, tiene muchos recursos, tiene muchas capacidades, pero no siempre se usan, ¿no? No siempre uno está en esta disposición de dar lo mejor y de dar las mejores respuestas. Eso es algo que se trabaja día a día. Y entonces por eso de repente te puedes encontrar a un joven, a un adolescente o a un adulto que llegue y te diga, es que no encuentro un sentido a mi vida no tiene sentido. O sea, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo pueden ellos empezar a buscar con estas pequeñas cosas diarias, o sea, situaciones a diario? ¿Así van ellos a encontrar un sentido a su vida? Sí, yo creo que hoy en día estamos muy distraídos, ¿no? La sociedad nos distrae demasiado y nos vende una felicidad y una forma de vida que no nos guía, ¿no? Demasiado hacia este lado, hacia esto de vivir significativamente. Por eso hay tantos vacíos existenciales. Mucho más materialista. Exacto, te vende que si tienes mucho vas a ser más feliz, si tienes éxito, pero ¿cuántas personas tienen éxito y viven con vacío existencial? ¿No? Es que Víctor Frank habla de que la felicidad no la puedes buscar directamente, sino que la tienes que buscar como consecuencia de vivir una vida significativa. Ok, está precioso. Cuando una persona hace y vive en congruencia con estos valores, esto significativo, de extra le viene esta felicidad, que la felicidad no es otra cosa que estar pleno interiormente, que estar congruente con lo que eres, con lo que piensas y con lo que haces. Y esa congruencia te produce esa felicidad, pero no viene por sí sola. Muchas personas dicen, no, cuando tenga el coche voy a ser feliz, cuando tenga este trabajo voy a ser feliz, cuando tenga mucho dinero voy a ser feliz.
y se dan cuenta de que llegan a esa meta y dicen, pero si no soy feliz, si ahora quiero algo, quiero más y eso nunca acaba. Hay que buscar y preocuparnos y ocuparnos de buscar qué es lo importante y qué es lo significativo en nosotros. Y desde ahí trabajar todos los días por dar esas respuestas desde ese lugar. A los jóvenes, Víctor Frank decía que antes había valores universales que eran como que estaban muy presentes en la sociedad, ¿no? Esto de la honestidad, no sé, vivir el respeto a los padres. Había muchos mandatos sociales que hacían que tú fueras por un caminito y casi externamente te decían un poco los valores a seguir. Y hoy en día eso no existe. Hoy en día parece que está el todo vale, los valores se han diluido, estos valores universales que como humanidad nos guiaban hacia lugares, ¿no?, congruentes y de vida buena y todo esto. Entonces ahora hay que apelar mucho a los jóvenes, que como no tienen estas brújulas, estos valores universales, hoy en día es cuando más tienen que apelarse a ellos mismos, tienen que indagar en ellos mismos, que es lo importante. Y no actuar por impulso, no actuar desde estas voces externas, sino darse el tiempo de decir, en este momento, ¿qué es lo importante para mí? Esa voz interna, tienen que subirle el volumen todo lo que puedan para no dejarse llevar por todo lo de afuera, que lejos de estar, ¿no?, de orientar, de guiar, yo creo que distrae y les pierde el foco en muchas cosas. Y si ellos tuvieran un propósito, una misión, algo que ellos, su verdad, sería muchísimo más fácil. Por lo menos estarían en esta conciencia de que es la mejor respuesta que pueden dar. Okay. En ese momento con lo que cuentan. Cuando tú apelas a tu interior, a tu sabiduría interna que todos tenemos, y nos damos ese tiempo y ese espacio para que una decisión no sea desde esta impulsividad, desde el pensamiento, desde el ego, sino que sea desde esta parte que siempre podemos recurrir cuando hacemos una introspección, aparece esta sabiduría y podemos descubrir cuál es para nosotros esa respuesta mejor. Okay. Y desde ahí responder a la vida. Okay. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos ese tiempo, vivimos en el ruido. Claro. Vivimos en lo rápido, vivimos en la prisa, vivimos en la respuesta desde la impulsividad y muchas veces los impulsos nos dominan, nos controlan las emociones mismas. Si yo no reconozco cuáles son mis emociones de un momento y no trato de indagar qué me están diciendo, de qué me están hablando y para qué están, y hacer esa pausa entre mi decisión y lo que estoy sintiendo, muchas veces voy a actuar desde ahí. Y voy a actuar desde esa no decisión, porque en logoterapia decimos que actuar desde el impulso, actuar desde lo físico, actuar desde las emociones no es decidir, ¿no? No es decidir, sino que tú ahí estás comportándote como ser impulsado. Okay. Sino que la decisión viene desde esta parte, desde esta dimensión espiritual, desde esta indagación personal, desde este descubrimiento de mi verdad. Y ahí es donde sí decido qué hacer. ¿Y cómo sé cuando no me autoengaño? Cuando sí estoy siendo realmente lo suficientemente claro y sabiendo desde dónde está saliendo esa verdad y no estoy yo tratando de verlo desde otro punto. Como hablábamos con lo de hace rato, ¿cómo estás después de haber tomado la decisión? Okay. Cuando lo haces desde tu lugar mejor, hay una sensación de congruencia, hay una sensación de plenitud, de haber hecho las cosas como se corresponde, desde mi lugar. Okay. Cuando no haces las cosas desde ese lugar, siempre va a haber como esta incomodidad. La conciencia es muy sabia, el cuerpo habla. El cuerpo nos habla muy claramente con estas emociones y las emociones están para algo, están para, si nos damos la oportunidad, autoconocernos. Te voy a poner un ejemplo como muy fácil. Yo, por ejemplo, en las mañanas me doy cuenta de que yo necesito un espacio de tiempo cuando me levanto, porque yo me levanto normalmente con una cierta impaciencia, con una cierta sensación de que necesito un ratito. Si yo no soy consciente de eso, no me tomo ese tiempo para darme cuenta de qué me está diciendo esta impaciencia. Y hacerla mía y hacerme responsable y cargo de ella porque es una emoción mía. Y no digo,
ahora mismo necesito subir, tomarme un café, respirar, no estar hablando con nadie. Si yo, por ejemplo, no hago ese tiempo y esa conciencia de decir, esta impaciencia, me hago responsable y me hago cargo, yo sé que puedo ir, por ejemplo, a apurar a mi hija y empezarle a decir, es que siempre igual, siempre llegas tarde, no sé qué. Claro. Entonces yo estoy cargando a mi hija con esa impaciencia y al final la estoy sacando de una forma impulsiva en alguien que no tiene nada que ver con eso. Okay. Entonces yo puedo pensar que estoy decidiendo qué estoy haciendo, pero no, me está controlando esa impaciencia y estoy dejando que salga en alguien que además yo quiero y que hoy en día es un valor muy importante para mí, ¿no? El cuidar a mi hija, el que yo no sea de alguna manera violenta o agresiva con ella, estos valores que a mí me mueven y que para mí son importantes, en ese momento no estoy viendo nada. Estoy desde mi impulsividad actuando, no desde mi mejor lugar. ¿Por qué? Porque yo no estoy contactando con mi conciencia. Estoy dejando que esa impaciencia me controle en ese momento. ¿Qué pasa cuando yo me levanto y hago esa conciencia de no, Blanca, no vayas porque tú ahora mismo estás desde esa impaciencia. No estás viendo el sentido. Me doy mi pausa, subo, me tomo un café, respiro y cuando veo que puedo dar una respuesta desde el valor que hoy es importante para mí, que es decirle bien las cosas a mi hija, demostrarle cariño aunque la tenga que apurar, entonces voy a poder dar una respuesta desde ese mejor lugar y desde ese valor que hoy es importante, de lo significativo. Entonces sí podré ir con ella y decirle, mi amor, es tarde, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que te ayude a subir, a hacerte la coleta? Pero no voy de alguna manera a aventarle todo eso. Ahora, yo te escucho y te escucho una mujer que sabe darse esa pausa en su vida, pero muchas veces no sabemos y ni siquiera te das cuenta que tendrías que haber hecho esa pausa en tu vida para poder tomar una decisión desde otro punto. Y creo que a los jóvenes es a los que más les pasa esto. No saben darse esas pausas en la vida. ¿Qué podría hacer un joven realmente? ¿Qué ejercicio, qué tip le podrías dar para que haga esos stops, para que se dé cuenta que realmente tiene que hacer esa pausa en su vida para poder tomar una decisión acertada para lo que haga, para dirigirse a su mamá, tú a tu hija, en la escuela? ¿Qué podríamos aconsejarles? Evidentemente somos humanos, soy humana y no todos los días yo actúo desde esta conciencia absoluta. Okay. Nos equivocamos mucho y tenemos derecho a equivocarnos. Y eso es algo que también tenemos que decirle mucho a los jóvenes. Tienes derecho a equivocarte, somos humanos. El humano es falible, es imperfecto, se equivoca. Lo importante es volver, ¿no?, a la brújula. Decir, ser compasivo primero con uno mismo ante esta equivocación. Yo puedo actuar desde esta impulsividad y de repente un día me levanto y directamente me voy con todo con mi hijo y luego digo, ¿por qué? Pero es hasta ahí hacer conciencia, de decir, hoy te has equivocado, mañana igual lo puedes hacer mejor. ¿Cómo puedes reparar? Reparo. Si yo sé que me he equivocado, desde esa equivocación y de esa compasión conmigo misma de tengo derecho a equivocarme, me hago responsable de esto y reparo. Doy una respuesta desde mi mejor lugar a esto. Y perdón, mi amor, hoy por la mañana no tenía paciencia, soy humana, me he equivocado, pero me hago cargo de esto y te pido perdón. A los chavos, yo creo que hay que confiar en ellos, en que tienen los recursos. Muchas veces, como padres, como educadores, no confiamos del todo en ellos. Creemos que les faltan herramientas y yo creo que es al revés. Es como, confío en ti, sé que lo puedes hacer bien. Y si te equivocas, no importa, sigue intentándolo. Es como animarles a que prueben, a que se equivoquen y también claro, a que no se pongan etiquetas, a que sean seres libres, que sean seres independientes, que trabajen en indagar en ellos, en darse cuenta que es importante para ellos, independientemente de lo que pueda ser importante para los demás. Es una etapa en la que es muy importante el grupo, sentirse aceptados, sentirse valorados, pero es muy importante también la experiencia que les demos en casa y
esta mirada diferente de importa lo que dices, importa tu opinión, valido lo que sientes, como darles esta mirada de sí puedes. No, claro. Y ahorita creo que tocaste un tema también como muy importante, cómo un adolescente puede diferenciar lo que realmente la sociedad está como de algún modo esperando de ellos o lo que la sociedad les impone de alguna manera a lo que verdaderamente es ese sentido o ese propósito de ese adolescente. Uh-huh. Creo que ahí muchas veces como sociedad les imponemos ciertos, como tú decías ahorita, ciertos roles o ciertas actitudes que tienen que tener y no los dejamos, no confiamos en ellos. Tienes toda la razón. Y a ver, y eso me lleva a, desde hace ratito que estabas hablando, pues no te quería interrumpir, como sociedad tenemos un propósito, la sociedad como conglomerado tiene que buscar un propósito, ¿lo tiene? Pues desde mi punto de vista sí lo tendría que tener, ¿no? Tendríamos que ser pues, lo suficientemente responsables de que cada uno desde nuestro lugar tenemos el deber, ¿no? de ir hacia a que cada ser humano se cultive para hacer las cosas pues, desde este mejor lugar. ¿Por qué? Porque al final pues, sería el bien común, ¿no? Como el objetivo que todos tendríamos que procurar. Pero me queda claro que cada uno solo puede responder de su esfera y de lo que él hace. Okay. Todos somos seres libres, somos seres responsables. Cada quien tiene una historia, tiene unas experiencias, unas vivencias que en cierta manera le han ido conformando una personalidad y una forma de ver la vida. Entonces yo me puedo responsabilizar de cómo hago yo las cosas, desde esta conciencia, desde esta apelar, pero creo que es muy difícil, ¿no? Como sociedad que todos podamos comprender este bien común de la misma manera y ir hacia un lugar. Por eso hoy está tan dividida también la sociedad, porque ha habido una pérdida de estos valores universales que nos sostienen como sociedad y entonces ahora parece que todo vale, que todo está bien. Se han diluido y yo creo que hay mucha confusión y eso no ayuda a la sociedad, ni tampoco a los jóvenes. Creo que los jóvenes hoy pues sí tienen un poco están un poco perdidos, no saben un poco para dónde. Por eso es tan importante hoy en día, yo creo que la familia, los educadores, los amigos, que todos de alguna forma busquen aquello que les sostenga en una vida significativa, en una vida que tenga una profundidad suficiente para que también puedan luego afrontar los desafíos de la vida, ¿no? Como intentar que ellos busquen eso importante, eso significativo, porque vivir una vida superficial pues sí les lleva a un vacío, les lleva a una insatisfacción, quizá adicciones. Sí, buscar de una manera como alimento ese espacio vacío que no tengo, uh-huh. Claro, ese vacío, y es cuando empiezo a tomar a lo mejor decisiones equivocadas y, como tú dices, y esa conciencia interna que tenemos no me va a hacer estar bien conmigo mismo, pero de repente sigo cometiendo esas acciones o sigo tomando estas malas decisiones porque ya no sé cómo salir. Uh-huh. Y entonces creo que ahí a lo mejor es cuando tenemos que pedir ayuda y decir, ya no puedo más, uh-huh. ¿Hacia dónde voy? Y a lo mejor vamos con Blanca a que nos ayude a encontrar ese sentido. Y eso me lleva a preguntarte, ¿tú por qué la logoterapia? ¿Por qué escogiste? ¿Tuviste algún episodio en la vida? ¿O por qué optaste por ser terapeuta uh-huh. en logoterapia? Antes de contestarte eso, has dicho algo muy importante que quiero decir. A mí me parece que es una pena que la gente solo vaya a terapia cuando realmente ha tocado fondo, tiene una crisis. Porque debería de darse la oportunidad a las personas de poder ir a terapia simplemente para encontrar un espacio distinto donde pudiera expresarse, donde pudiera ser ella plenamente, donde pudiera no sentirse juzgada y desde ahí descubrirse, porque la terapia es una invitación a ir dentro de ti. Es un clavado al interior que siempre va a ser enriquecedor en tu vida. Pero todavía esta sociedad no se da esta oportunidad de voy a terapia simplemente por un acto de amor. Yo me quiero saber más, quiero indagar más, claro. Quiero vivir más significativamente. Siempre en la vida hay cosas que necesitamos mejorar, que no comprendemos, vivencias que nos hacen ruido, experiencias. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué no traerlo al presente para poder de aquí en adelante transformarme?
algo mejor, ¿no? Parece que la terapia solo es opción cuando ya no puedo más. Sí, claro, tienes ya y un problema. Y a los jóvenes tienes toda la estaría razón. súper bueno que los jóvenes se dieran la oportunidad también de ir a terapia, sobre todo en este momento en el que pues, hay muchas dudas, se están formando sus personalidades y sería muy enriquecedor y mucho más fácil que pudieran, ¿no?, autoindagar en ellos para luego dar respuestas y tomar decisiones mucho más desde lo que ellos quieren, no desde lo que les dicen o lo de fuera, ¿no? No, a ver, esto me encanta lo que dices. Creo que puede ser, así como me voy a tomar yo un café con una amiga, a conversar con un amigo, me puedo dar un espacio para mí misma, para mí mismo, ¿sí? Y eso me encanta, a conocerme, a la persona que más tengo que querer en la vida, que tengo que ser yo. Entonces, tienes toda la razón. Siempre pensamos en la terapia como algo para arreglar una situación previa y para sacar del problema o de la situación difícil a esa persona, y por eso vamos a terapia. Entonces, qué bonito y qué invitación tan linda de, no, date un tiempo, así como voy al gimnasio para estar físicamente de manera adecuada, pues también vete a la terapia para que todo tu ser esté en armonía, esté en equilibrio y para ti, antes que para nadie más. Claro, primero para ti. Cultivar tu espíritu. De la misma manera, como dices tú, a mí me da mucha pena que los chavos hoy, el culto al cuerpo parece que es todo. ¿Cuántas horas dedican al gimnasio? No, bueno, muchísimas. ¿Cómo? ¿Por qué no dedicarlo a esta parte espiritual, humana, que necesita también un espacio, que necesita cultivarse, que necesita indagarse? ¿Por qué? Porque además ahí es donde vas a encontrar ese sentido y esa vida significativa, claro, y en consecuencia tu felicidad, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es que ve la importancia, o sea, y que estabas diciendo, y ahorita que decías también de esta sociedad que de algún modo pues han ido diluyendo estos valores fundamentales y tal, y nos han ido poniendo ante todo el valor del cuerpo. Entonces, sin entender que el ser humano pues tiene 3 dimensiones y que hay que alimentar tanto una como la otra, porque si me voy, pues la balanza va a estar chueca. Entonces, si no encuentro este equilibrio, como tú decías, esta paz, pues nunca voy a poder ser feliz. A lo mejor tengo el mejor cuerpo, soy la más guapa, soy el más lindo, tengo los cuadritos como nadie los tiene marcados, pero no voy a ser feliz. No sé a dónde voy. Totalmente. No, bueno, qué cosa tan linda. Totalmente. Y yo creo que una pues herramienta que todos tenemos que tener y ir a visitar a Blanca muy seguido. Sí. Y además, ahora has dicho algo muy importante, las 3 dimensiones. Viktor Frankl, ¿no?, que es el creador de la logoterapia, habla de que el hombre es 3 dimensiones y es algo innovador en la época en la que Viktor Frankl desarrolló esta teoría. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la psicoterapia se centraba en la psicoterapia de Freud, que habla de que el hombre es un ser impulsado, habla de la voluntad de placer, que el hombre se mueve por placer y únicamente reconoce la dimensión de la mente y la dimensión del cuerpo. Y también estaba la psicoterapia de Adler, que era otro psiquiatra de la época, y hablaba de la voluntad de poder, que el hombre se mueve por el éxito, por la autorrealización, ¿no?, por lograr cosas. Y él, Viktor Frankl, pone en estas psicoterapias algo muy importante, añade en la logoterapia la dimensión espiritual a la mente y a la psique y al cuerpo. Dice, hay una dimensión corporal, hay una dimensión de la psique, esto es lo condicionado del hombre, pero luego hay una dimensión espiritual. Y en esta dimensión es donde reside lo auténticamente humano. Todas estas potencias, todos estos recursos que el hombre tiene y que puede acceder a ellos para vivir una vida significativa y con sentido. Entonces, saca del cuadro de lo condicionado esta dimensión de lo no condicionado. El hombre puede estar condicionado por el cuerpo y por la psique. Un ejemplo es una enfermedad mental, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero la dimensión espiritual nunca enferma. Siempre hay unos recursos a los que uno puede apelar. Es muy difícil cuando un hombre, por ejemplo, tiene una enfermedad mental muy severa, se bloquea esta dimensión. No es que ya no esté, sigue, pero está bloqueada. Okay. No se puede acceder a ella. Pero, por ejemplo, en una depresión, si se trabaja conjuntamente un psiquiatra y, por ejemplo, un logoterapeuta, sí podemos acceder a esa dimensión espiritual y desde ahí trabajar esa herramientas. Exacto. Mucho más fácil. La mente, la depresión, está condicionado. El cuerpo también está condicionado por esa enfermedad. Pero su libertad y su responsabilidad frente a qué va a hacer con eso, no. Entonces trabajamos
aún con enfermedades, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué hay de libre en ti todavía para dar una respuesta significativa a tu vida a pesar de esto que estás viviendo? Y desde ahí la persona reconoce que tiene todavía recursos y herramientas espirituales para dar mejores respuestas de las que está dando. Yo creo que esto también es, sumamente importante porque das esperanza además. Porque, estoy enferma del cuerpo, estoy enferma de esta parte psique, pero mi parte espiritual está sana. Y esa parte espiritual tiene la fuerza suficiente para poder recuperar las otras dos dimensiones. Hoy en día nos encontramos con muchas personas, como ahorita decías, deprimidas. Es que está deprimida, y esa depresión ya hace que la persona ya no haga absolutamente nada y que no se mueva. Pero con esto tú le estás diciendo, sí tienes esto, pero tienes una herramienta que no te has parado a darte cuenta de que te puede ayudar y nivelar todo esto. Exacto. Puedes movilizar esos recursos de alguna manera para todavía poder dar mejores respuestas desde tu lugar, ¿no? Y reconociendo tu situación, y sobre todo se le da prioridad a su vivencia. Pero a partir de ahí, ¿qué sí hay? ¿Qué sí puedes hacer? ¿No? Porque, como tú dices, se trabaja, evidentemente una persona con una depresión severa tiene que ir al psiquiatra y tiene que igual tomar una medicación, claro. Pero lo que dices tú, eso es el placebo, eso es como lo que calma, pero no le saca de ese problema. ¿Qué sí le puede sacar de ese problema? Esta movilización de recursos espirituales que todavía están y que como en la terapia se le pueden alumbrar para que se dé cuenta de que todavía puede hacer cosas significativas a pesar de lo que le está pasando. Viktor Frankl habla mucho de esto y dice que a partir del sufrimiento el hombre puede dar respuestas. Si no puede cambiar la situación que está viviendo, porque muchas veces no está en nosotros cambiar la situación, todavía le queda la libertad en esta dimensión espiritual de elegir con qué actitud va a vivir eso. Esto que comentas a mí me encanta. Yo cuando leí el libro de El hombre en busca del sentido, eso me encantó. O sea, esa libertad, esté donde esté, encerrada donde esté, nunca la voy a perder. Ahora, y ahorita escuchándote, habrá muchos jóvenes o muchas personas que oigan este episodio que no sepan quién fue Viktor Frankl. ¿Podrías hacer como así un mini resumen y de lo que vivió? Creo que sería importante para que lo conocieran. Sí, porque además Viktor Frankl desarrolla su teoría a partir de sus vivencias. Él ya intuía, porque desde niño era un niño se cuestionaba mucho. Era un niño, él dice, desde los 4 años yo me preguntaba ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué del hombre? Preguntas que la verdad no son como muy comunes en edades tan tempranas. Entonces, él era un filósofo. Él después estudió psiquiatría, era neurólogo, era un judío vienés y trabajaba en el hospital, también estudió psicología y luego se especializó en neurología, en fin. Era un gran estudioso, pero sobre todo un filósofo. Entonces, en sus primeros años sí estaba muy cerca de Freud, cerca de Adler, pero poco a poco él va intuyendo, cuestionándose y viendo, sobre todo viendo su práctica médica, que el hombre no es solo esta mente y este cuerpo, que el hombre no es solo un ser impulsado. Dice, nosotros no somos como los animales, tenemos una conciencia de nosotros, de que existimos. Somos seres existenciales y desde ahí es donde él se da cuenta que hay una dimensión existencial que se escapa a lo condicionado, a la mente y a la psique. Y ahí puede reconocer estas potencias específicamente humanas que no las tienen los animales. El amor, la libertad y la responsabilidad, una obra de arte, la entrega a los demás, muchas cosas escapan, ¿no? Solo la podemos hacer los humanos, es algo específicamente humano y entonces todo esto él lo coloca en esta parte espiritual. Y desde ahí desarrolla su teoría. ¿Qué pasa? Que llega la Segunda Guerra Mundial y él acaba en un campo de concentración y está 3 años, casi 3 años en Auschwitz y en otro campo de concentración. Él estaba recién casado, tenía a sus padres todavía con él y tenía 2 hermanos y acaba con sus padres y su mujer en los campos de concentración, le separan. Él sobrevive a los 3 años del campo y cuando sale se da cuenta que tanto su esposa como sus padres han muerto. Bueno, de hecho él
de alguna manera ayuda a su padre a morir en el campo de concentración porque estaba muy enfermo, y entonces él dice, yo, sabiendo que mi sentido de ese momento era evitar a mi padre un sufrimiento, le puse una inyección de morfina para que muriera en paz, porque sabía que le iba a evitar. Entonces, desde esas decisiones tan increíblemente difíciles y dolorosas, él atisbaba el sentido del momento, ¿no? De este sentido que hablamos. Él no podía cambiar la situación, pero sí podía dar la mejor respuesta en ese momento. Y así pone muchos ejemplos en su libro, El hombre en busca de sentido, de cómo él daba respuestas de sentido en momentos horribles y muy dolorosos. Habla de que el amor por su mujer y este valor de volver a verla lo mantuvo vivo. El amor como valor supremo, porque él dice que el valor es el valor supremo y es como la esencia de la existencia humana, ¿no? Reconocernos que somos seres de amor. Entonces él dice, yo cuando estaba afuera, pues, haciendo las vías, en el frío, con la nieve, con los pies mojados, a mí se me salía de ahí solo con pensar y recrear y acordarme de mi esposa. Y eso me ayudó a mantenerme viva, a decir sí a la vida a pesar de todo, porque Fran siempre dice, no hay que decir sí a la vida a pesar de todo, hay que darnos cuenta de cuáles son nuestros recursos para poder decir sí a la vida a pesar de todo. Entonces, cuando sale del campo de concentración, él dice, efectivamente hay una dimensión espiritual. Y yo he vivido eso en esta vivencia tan horrible, ¿no? Y entonces, pues dedica su vida a escribir estos libros, a desarrollar esta teoría. Recién salido del campo de concentración, en una semana de catarsis, después de que sale y descubre pues que ya no tiene a nadie en la vida, que todos han muerto. Llora y llora y habla de que le ayuda a escribir una enfermera que estaba ahí con él, el libro El hombre en busca de sentido. Y fíjate qué impresión, porque a partir de un sufrimiento tan horrible que juras, ¿no? Que dices, no, es que ya no te queda ningún recurso. Claro. O sea, ya quieres matar a todos y quieres irte contra la vida o incluso, no sé, buscar una salida. Él convierte ese sufrimiento tan terrible en un triunfo. Que él habla de que esa es la esencia, ¿no? de la experiencia humana. El convertir un sufrimiento en un triunfo, en trascender ese sufrimiento, darle una respuesta y convertirlo en un triunfo, en algo bueno para ti. Habla, por ejemplo, de que la trascendencia es salir de ti mismo, para dedicarte a una tarea, a alguien o a algo significativo para ti. Y él lo hizo. Él se abocó a la logoterapia y en dar testimonio vivo de que esa forma de vida, de que esa forma de concebir al ser humano funciona, ¿no? Funciona y da esperanza de que vale la pena vivir en cualquier circunstancia y además puedes tener esta plenitud, esta profundidad existencial, que cuando llegue tu final des la vuelta y veas el granero lleno, veas esta vida como diciendo, valió la pena vivirla, ¿no? Desde ese lugar. Y hablando de él, o sea, ¿a los cuántos años murió? 96, creo. Ok, y voltear a ver lo que tú decías ahorita, voltear a ver de ese sufrimiento lo que generó y además lo que sigue generando. Y va a seguir generando, o sea, estando él o ya no estando. Y no nos tenemos que ir a Víctor Frank, porque tenemos vidas alrededor que han trascendido y han convertido los sufrimientos en grandes triunfos. No, y puede ser tu sufrimiento, o sea, no tiene que ser el sufrimiento mundialmente conocido para que realmente valga la pena. O sea, cada quien, lo que tú decías ahorita, cada quien y en su día a día. En su día a día y en su vivencia personal. Hay muchas madres que han perdido a sus hijos. ¿Y cuántas personas han convertido ese sufrimiento tan horrible en ir a ayudar a niños pequeños de fundaciones? Yo conozco muchos casos de ¿dónde pongo hoy este amor que yo tenía por mi hijo? Ese amor sigue. ¿Dónde lo puedo dar hoy de una manera significativa que me siga llenando? Ya no lo puedo darle a él y tengo opciones. Me puedo quedar en ese dolor. Me puedo quedar en el porque a mí, me puedo hundirme, o puedo transformarlo en un triunfo y lo puedo transformar en algo significativo para mí, en una mejor respuesta. Y eso habla mucho Víctor Frank, ¿no? De este sufrimiento, cómo lo podemos transformar por medio de esta actitud. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué respuesta voy a dar desde este sufrimiento, desde esto inevitable que la vida me ha puesto delante, ¿no? En esta idea de que la vida me
me va poniendo escenarios y yo tengo que responder. ¿Cómo respondo a esto que la vida me ha puesto delante? Sí, no, y ahí te demuestras ¿Qué a ti y a recursos los demás, tengo? claro. Uh-huh. ¿Y quién te los va a dar? Esta parte espiritual que decías. Uh-huh. ¿De dónde voy a sacar esos recursos? Ese amor del que hablabas, que esa fuerza te la van a dar, esa dimensión que tenemos que trabajar para encontrar este sentido a la vida. Uh-huh. No, bueno, me encanta. Y vamos a llegar a una sesión de preguntas rápidas. ¿Sí? Adelante. Sí. ¿Qué significa para ti sentido de la vida en una palabra? Para Blanca. Conciencia. Conciencia, ándale, nos puso a un nivel superior. Si pudieras viajar, ahorita que platicábamos en el tiempo, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con Víctor Frank, ¿qué le preguntarías? ¿Qué consejo me daría para vivir una vida significativa? Ok. Uh-huh. Muy, muy, muy bueno. ¿Cuál es el mito más grande sobre la logoterapia? Pues mira, de la logoterapia se dice mucho que es la terapia de los optimistas y no tiene nada que ver con el optimismo. Ahí valdría la pena ver por qué. ¿Por qué crees? Nada más, creo que la logoterapia te impulsa a hacerte responsable de ti, hacerte cargo de ti en todo lo que implica, desde la toma de decisiones, elegir tu mejor respuesta, hacerte cargo de tus emociones, conocerte. Entonces, lejos de ser como una visión optimista de la vida, es sí a la vida a pesar de todo, pero porque tenemos los recursos para decir siempre sí a la vida a pesar de todo. Y porque podemos vivir vidas significativas y valiosas. Todo el mundo quiere vivir vidas valiosas. Nadie quiere vivir en el vacío. Claro. Entonces, es llevarte esta responsabilidad de, ok, vive una vida valiosa, una vida con profundidad, que el día de mañana, cuando llegue el final, digas, valió la pena. Hice lo mejor que pude, con lo que tenía, ¿no? Siempre con esta visión de mirada hacia uno mismo con compasión, con amabilidad, con humanidad. No, claro, y cambiar lo que digo, ahorita voy a volver, rompemos las preguntas rápidas tantito, pero a volver a estos paradigmas que decías del éxito, de tal, y cambiarlos a lo mejor por el cuidado, por el amor, por esa satisfacción de haber vivido una vida plena con los elementos que yo tenía. Uh-huh. Correctísimo, pero bueno, a ver, entonces regresamos. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que quisiera entender más sobre este tema? Pues de entrada sí sería El hombre en busca de sentido, porque creo que es un gran libro y te da una idea muy clara de lo que es la logoterapia. Y fácil de leer, ¿estás de acuerdo? Es fácil de leer, complicado. Engancha, no es muy largo. La vida de Víctor Frank, la verdad es que es apasionante, es muy dolorosa y es un libro pues que te refleja un enorme dolor, pero también una gran esperanza. Y a mí eso me encanta, porque Víctor Frank sale triunfal, de alguna manera, de esas vivencias que cuenta tan difíciles y te da esta esperanza de decir, wow, sí se puede. O sea, no importa las circunstancias, y eso él lo dice mucho, no importa las circunstancias, sino la actitud con la que yo voy a afrontar las circunstancias. Ok, eso está padrísimo. Uh-huh. Nos llevamos eso. Completa esta frase. Todos los días me levanto con ganas de... ser más. No, bueno, me dejaste callada. Muy buena. ¿Cuál es el mayor error que cometemos al buscarle un sentido a nuestra vida? El querer encontrar un sentido. ¿En qué error caímos? Porque igual creemos... nos confundimos, ¿no? Con este sentido último o único, ¿no? Mi vida esta es para, y queremos algo como muy, muy grande. Y no, la realidad es que el sentido lo vamos a encontrar en nuestro día a día con cada elección que hagamos. Desde regar mis plantas del jardín para que no se mueran, ¿no? Porque es vida y yo estoy cuidando esa vida y hay un valor, y entonces ejerzo ese valor de regando todas las tardes mis plantas hasta hacer la comida para mis hijos. Porque tienen que venir, yo quiero a mis hijos y quiero que tengan una comida en la mesa. ¿Qué pasa si yo no acciono esos valores? Se quedan huecos. No, y tu vida te vas perdiendo en la vida. Entonces ahí ya no hay sentido. Claro, y Víctor Frank habla mucho de que hay que alumbrar, y esto es importante decir a los jóvenes y a todas las personas, que todos tenemos una tarea y una misión única en la vida. Nadie es igual a nadie. Y en esta dignidad y valía de que tú eres único, irrepetible, en toda la existencia solo eres tú, ¿no? Roxana, solo eres tú, tienes una tarea y una misión que cumplir. Nadie te puede sustituir como madre, como hija, como hermana, como... Entonces, en
en esa gran responsabilidad que es cumplir con tu tarea única, yo tengo que accionar estos valores para realmente cumplirla y dedicarme a ella, porque si no voy a dejar un vacío en la existencia que nadie más va a poder llenar. Entonces eso es muy importante también, alumbrar a los jóvenes que a veces están en da igual que haga o que no haga. No da igual. Al contrario, es tu vida, es tu existencia. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Tu vida te impulsa a una misión. Tú estás aquí para algo. No has nacido para la nada. Has nacido para algo. Como ser humano y ser existencial, tienes esta misión y esta tarea de vida. Y tu responsabilidad, desde tu libertad, es ir eligiendo estas mejores respuestas. Pero las mejores respuestas es lo que da el sentido. No hay un sentido enorme. Eso creo que no se puede descubrir. Eso me encantó cuando dijiste esto del mito, porque claro, todos queremos encontrar el sentido a mi vida. Y no, el sentido lo encontramos, como decías, todos los días. Respondiendo. Y esto me encanta, que los jóvenes sepan y que nosotros como personas, y ahorita yo te escuchaba, y solo yo puedo hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde. Nadie, por más que me quieran, y yo lo hago por ti, nunca. O sea, solo yo puedo hacerlo. Y responsabilizarme también de esos actos que tengo que realizar. No, me encantó. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues me encanta dar clases y me encanta la terapia en el sentido de que me vuelvo como un medio para que las personas puedan moverse a este lugar, darse cuenta, ¿no?, de que cuentan con estos recursos, estas herramientas espirituales para poder dar diferentes respuestas a su vida desde otras posibilidades que quizá no veían y que en terapia descubren. Okay. Entonces, esa transformación que yo voy viendo en los pacientes a dar esas mejores respuestas desde su lugar, me encanta. Sí, es muy satisfactorio. Me encanta, sí. ¿Película o serie que creas que transmita un mensaje de logoterapia? Pues son todas estas series o películas que hablan del amor, que hablan de esta trascendencia, ¿no? Pero hay una que me gusta, que sea viejita, pero se llama La vida es bella. Ay, preciosa. Y esa es como, a mí se me hace una expresión increíble de trascendencia. Como ese hombre, ahí hablamos de que no importan las circunstancias, sino la actitud con la que yo afronto esas circunstancias. Para ese hombre lo único que veía era su hijo, y su felicidad y su cuidado. Entonces, ahí te das cuenta como no importaba lo que estuviera viviendo, que él estaba enfocado en el valor. Y él superaba cualquier circunstancia enfocado en que yo lo que tengo que hacer y mi valor supremo es mi hijo. Entonces, eso creo que es una expresión evidentemente muy extrema de una trascendencia, de lo que dice Viktor Frankl, ¿no?, que es la esencia de la existencia humana. El buongiorno. Trascendernos, sí, claro, para alguien o para algo. No, me encanta. Es peliculón y la van a pasar maravilloso viéndolo. ¿Cuál es la pregunta más extraña que te han hecho sobre logoterapia? Pues luego lo confunden con logopeda, que es lo del lenguaje. Okay. Entonces muchas veces me han dicho, oye, la logoterapia es esto del lenguaje, ¿no? Y entonces tengo que explicar, no, logoterapia es logos de sentido, desde el punto de vista de Viktor Frankl, y terapia, pues es terapia centrada en el sentido. Okay. Entonces, ¿y la otra es? ¿Cuál era la otra? La logopedia es cuando estos niños que tienen dificultad de habla y les enseñan cómo hablar y cómo pronunciar. Okay. Es una terapia, pero totalmente diferente. Es una terapia del lenguaje. Ok, perfectísimo. Te entendí otra cosa y dije, no, a los chavos, bueno, ¿cuál es tu palabra favorita? Sí, por eso dije, ¿qué? ¿Me lo repites? ¿Cuál es tu palabra? Tú eres española. ¿Cuál es tu palabra favorita en tu lengua materna? Que a mí me encanta cómo hablan. Que no la tengamos aquí en la Ciudad de México, en México. Que no la tengamos en España. Que te guste. Ay, no sé. Que te guste mucho. A mí una palabra que me encanta, amar. O amor. Amor. No, pues ya con esa nos quedamos. Sí. ¿El sentido de la vida se encuentra o se construye? Ya me la contestaste un poco con todo lo que platicamos entonces. ¿Crees que los jóvenes de hoy tienen más o menos sentido de la vida que antes? Yo creo que igual, porque es algo como muy único, ¿no? Apela mucho a la unicidad de cada quien. Yo supongo que habrá
chicos con las ideas muy claras y sabiendo lo que quieren, y habrá otros que no, y eso ha pasado siempre. Okay. Entonces no creo que vaya... Como generalizar. Quizá ahora sí hemos hablado, ¿no? Que tienen más distracciones, tienen más posibilidades, se pueden ir como por muchos más sitios. Antes no, antes estaba el camino más claro, pero siempre está esta posibilidad de ir a ellos a descubrir qué valores tienen y qué es significativo en sus vidas. Ok, no, perfectísimo. ¿Prefieres café largo y filosófico o un paseo en silencio? Las dos cosas, dependiendo del momento. Ok, entonces cualquiera de los... ¿Qué personaje histórico te hubiera gustado atender en terapia? Fíjate que yo creo que una persona que me hubiera gustado es Hitler. Ándale. Fíjate que yo creo que todas las personas son en gran parte, hablando de que cada persona es libre y responsable de elegir, sí influye mucho la historia de vida. Y a mí me parece que Hitler tuvo que tener una historia de vida muy difícil, muy dolorosa, sobre todo en su infancia. ¿Y qué le hizo bloquear absolutamente toda esta dimensión espiritual al grado de poder haber cometido estas atrocidades y haberse convertido en lo que se convirtió? Entonces, esa curiosidad de qué le llevó a hacer lo que hizo y ser como era, a mí me llama la atención como desde el punto de vista de qué se rompe en el ser humano, en qué momento se rompe, ¿no?, esta humanidad, este amor, a lo que estamos llamados a ser, esta trascendencia de darnos a los demás. ¿En qué momento se rompe eso y nos convertimos en algo totalmente distinto a lo que estamos llamados? No, y esto lo puedes aplicar a un asesino serial hoy en día, a personas que a lo mejor cometen atrocidades, que matan a muchos seres humanos. No, y hubiéramos cambiado la historia de la humanidad, Blanca, si le hubieras dado esta terapia. ¿Qué es lo primero que le dices a alguien que llega a terapia diciendo, no sé qué hacer con mi vida? ¿Qué le dirías? Que cómo es sentirse así y que está bien que no sepa cuál es el sentido de su vida, que somos seres somos seres con posibilidad, es decir, hoy estamos en un sitio, pero nosotros somos seres que no solo somos lo que es. Yo no solo veo al paciente como desde lo que es, sino desde lo que puede llegar a ser, y que confíe en él, que es un proceso y que en este proceso va a ir encontrando esas respuestas que hoy está buscando, y que ya el estar aquí conmigo es un paso importante. Qué bonito. No, sí, yo ya voy a ir mañana a terapia con Blanca. ¿Qué te hace sentir más viva? Pues hacer las cosas que disfruto. Me encanta viajar con mi familia, estar todos juntos, no sé, disfrutar de mis padres, pasar tiempo con mi hermana, ir a cenar con mis amigas, ir a hacer ejercicio. Eso me hace sentir viva, como tiempo como de calidad y de disfrute, sobre todo de disfrute. Ok, no, pues Blanca, muchísimas gracias. De verdad, hoy me quedo con una conversación muy linda, con ideas que no nada más yo creo que llegaron a la mente, sino llegaron a esta parte, a mi corazón. Y creo que nos estás invitando a ver la vida con otros ojos, a ver la vida muy diferente. No sé si quisieras, para cerrar, dejar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Yo me gustaría dar un mensaje a los jóvenes, ¿no? Como esto va un poco de los adolescentes, porque es importante que se repitan mucho, que confío en mí, yo puedo, soy capaz, ¿no? Soy suficiente. Creo que es importante, soy digno de ser amado y de amarme. Creo que nos tenemos que hacer mejores amigos, que se hagan mejores amigos de ellos, que cuenten con ellos para cada paso, que la voz interna es muy importante. ¿Qué me digo todos los días a mí? ¿Cómo me aliento desde soy mi mejor amigo? ¿Cómo me animo a seguir? Que vale equivocarse y que su opinión cuenta, que su opinión es importante. Ok, pues muchísimas gracias, Blanca. Llévense todo esto. Y hoy Blanca nos dijo muchos como sís. Entonces apliquémoslo. Y pues un saludo a todos con muchísimo cariño. Y nos vemos en el siguiente episodio de Charlando y Conectando. Gracias, Rosana. Muchas gracias.